varios elementos lanzados así como una onda auténtica, una onda de piedra. Suena leyenda urbana, suena leyenda de la conspiración, que es otro ámbito de las leyendas, o hay una verdad. Enganchamos el tema ahí, Santiago. Has seguido tirando del hilo. Para quien no estuviese atento la semana pasada, era un titular. Esa reunión, ¿por qué era tan importante? Era un simposio, era una reunión, una serie de conferencias patrocinadas, celebradas por el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. Es posiblemente el criptogrupo, la sociedad, no llega a ser una sociedad secreta, tienen una revista oficial, tienen una sede oficial, gente muy importante pertenece a esa organización, desde presidentes de los Estados Unidos, exsecretarios de todos los departamentos, lo que serían los ministros de aquí, es decir, la crème de la política y de las altas finanzas estadounidenses. Y celebraban una reunión que se llamaba la próxima crisis financiera. Estábamos hablando de verano del año 2000, muchos años antes de ese fatídico 2008 que dio el pistoletazo de salida a la crisis. Y hablábamos de cómo lo que se planteaba allí era sospechosamente similar a lo que fue sucediendo después. Y ahí dejé el tema, y lo dejé y no pensaba volver a tocarlo. Pero algunas cosas, y luego se entenderá, que han pasado esta misma semana y que han sido de la máxima actualidad. Y el hecho de que he conseguido las actas íntegras de lo que sucedió allí y me he quedado asombrado de la naturaleza de lo que se trató, pues me han llevado a permitirme el lujo de ser un poquito pesado y volver otra vez al mismo tema. Y las 3:13 de esta madrugada de febrero de 2014 es perfecto momento para hacerlo. Santi se ha quedado como si recibiese una llamada del más allá a través del móvil, con el mismo aspecto viendo esos documentos. ¿Qué tienen esos documentos? Pues verás, decíamos la semana pasada que dentro de ese gran conjunto de gente súper poderosa había un proyecto que se llamaba el Proyecto de Vulnerabilidades Financieras. Básicamente se trataba de preparar a políticos, financieros, directivos de grandes multinacionales, diplomáticos, para una próxima crisis económica. Una crisis económica que se preveía para entonces. Se llevaban a cabo conferencias, pero también, y esto es la parte que me ha dejado absolutamente alucinado, se hacían lo que ellos llamaban juegos de guerra. ¿Qué eran los juegos de guerra? Pues he tenido acceso al programa, y no solamente al programa, sino al acta con los resultados de uno de esos juegos de guerra. Verás, ocurrió el 22 de enero del año 2000. Y era una simulación a gran escala, en la que participaban 75 personas escogidas. Entre esas 75 personas había banqueros de los mayores, o sea, directores de los mayores bancos de Wall Street, ex secretarios del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, ex ministros de Hacienda, políticos tanto republicanos como demócratas, gerentes de grandísimas multinacionales, es decir, un cartel de personalidades del primer orden que los llevaban a jugar. ¿Pero a jugar a qué? Pues a jugar a un escenario que simulaba a lo largo de una jornada una debacle financiera que se prolongaba a lo largo de varios meses, y ellos tenían que, con los estímulos que le daban, con las noticias que les iban llegando, tomar decisiones. Era un juego tremendamente sofisticado. Estas personas se dividían en 4 equipos. Cada equipo tenía su cuartel en una habitación diferente de la mansión de Manhattan donde tiene su sede el Consejo de Relaciones Exteriores. De momento suena todo a película auténtica. ¿A que sí? Esa habitación estaba equipada con la más alta tecnología de la época. Grandes ordenadores, sistemas de comunicación por videoconferencia, etcétera, etcétera. Aunque cada equipo funcionaba de manera autónoma y podía tomar sus propias decisiones, y de hecho las tomaba, podían comunicarse con los otros equipos, incluso a espaldas unos de otros, y a su vez comunicarse con el centro de control de la simulación, que era, digámoslo así, el que proporcionaba los datos o el que daba aclaraciones de lo que estaba pasando en ese mundo simulado. Cada uno de los equipos tenía una función muy concreta. El primer equipo
la política monetaria y financiera. Básicamente, ellos hacían el papel de ser la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Es decir, ellos eran los directores del Banco Central de los Estados Unidos y eran una de las partes que tenía que bregar con esa crisis mundial. Otros eran la política económica y comercial. Ellos hacían el papel del Departamento del Tesoro. Ponían impuestos, subían, bajaban, aplicaban aranceles, subían el IVA, ese tipo de cosas. Subían siempre, imagino. Casi siempre subían. Regulación era el tercer equipo. Eran los que hacían el papel de los políticos y de las cámaras legislativas. Podían aprobar todo tipo de leyes o derogarlas. Tenían una capacidad prácticamente ilimitada para maniobrar en ese escenario. Y el cuarto equipo era, digámoslo así, el más siniestro. Era Seguridad Nacional. Eran el F, perdón por el inciso, pero tenía que hacerlo. Yo he pisado esas calles, he hablado si no con las personas que había en las imágenes, pues he hablado con muchas personas. Y es un pueblo que no se lo merece. O sea, ha tenido cualquiera que eche un vistazo a la historia de Ucrania. Es un pueblo enormemente desgraciado a lo largo de los últimos siglos, ¿no? Hambrunas, guerras, los nazis, Chernóbil. Aquel Holodomor era, creo, ¿no? Sí, la gran hambruna. La gran hambruna, que la gran hambruna fue un genocidio oculto, porque no fue una hambruna natural. Ucrania es el granero de media Europa. Ucrania tiene los mayores trigales que hay en este continente y no tendría por qué pasar hambre. Fue Stalin el que condenó a la muerte a millones de ucranianos simplemente porque no entraban por el aro, o sea, porque son un pueblo orgulloso, son un pueblo rebelde, como se está viendo, y no soportan nada de bien las imposiciones, ni las de antes ni las de ahora, con lo cual pues evidentemente las represiones han sido muy duras y sufrieron las represiones de Stalin, sufrieron las represiones de Hitler. Y ahora mismo pues están en una situación terrible. Posiblemente, Santi, y esto es máxima actualidad por desgracia, las imágenes nos siguen poniendo la carne de gallina, pero puede que sea el único país donde haya ocurrido eso. O sea, es esa gran cantidad de calamidades en el siglo XX y parte del XXI, lo que está pasando ahora, en pocos lugares, ¿no? Sí, es un país lugares enormemente desgraciado. O sea, que si hablamos de teoría de la impregnación, entre comillas, ¿no? Para un país, es un país regado con sangre, con hambre, con muertos. Con una gente además enormemente bella por dentro y por fuera, muy buena gente. O sea, de esos lugares donde, por ejemplo, la hospitalidad sigue siendo una ley llevada a rajatabla, donde en una casa donde no hay nada te lo sacan todo, donde una persona que en el fondo ha estado trabajando para ti, cuando te vas a tu casa te vas con una bolsa cargada de regalos. Es decir, es un país que, insisto, y no quiero ser pesado, no se lo merece en absoluto. Pero volvamos al asunto. Lo habíamos dejado en que diversos fenómenos políticos, y de ahí hablar de Ucrania, que luego han sucedido, estaban perfectamente previstos y perfectamente hacían su aparición en este juego de simulación, en este juego de guerra. Pero claro, luego sucedían más cosas. ¿Sabes cómo acababa el juego de guerra? El juego de guerra acababa con un golpe de Estado en Estados Unidos. Ese era el final. Pero el golpe de Estado no era algo que daban los organizadores y que tenían que reaccionar esos políticos y financieros. No. Era la reacción de los políticos y financieros, de los jugadores, a todo el escenario que se les planteaba. Así lo explicaba James Jones, que era uno de los jugadores, que fue embajador de Estados Unidos en México entre los años 93 y 97 y que hacía el papel de consejero de Seguridad Nacional durante la simulación. Y lo explica de la siguiente manera, dice: asumimos que el presidente de los Estados Unidos estaba incapacitado, que las decisiones que estaba tomando eran erróneas, así que no tuvimos más remedio que decidir tomar los poderes del presidente. Nunca mejor traído esto, para lo que contamos mañana. Pues sí. ¿Y qué pone de manifiesto todo esto que he contado y que creía importante volver a visitar esta noche? Pues ni más ni menos
que en el año 2000, y tenemos que poner la mente en el año 2000, a pesar del parloteo triunfalista que tenían o que teníamos en los medios de comunicación, y que todo el mundo nos convencía de que esto estaba súper bien, algunos personajes de la más alta oligarquía financiera, tan alta como que dejaría la más alta de aquí en un escalón bastante inferior, estaban haciendo preparativos muy serios para algo muy diferente de ese escenario de prosperidad ilimitada que se nos estaba vendiendo. Cuando se permitía a los ciudadanos endeudarse más allá de toda lógica, cuando se creaban productos financieros tóxicos, cuando se desregulaba salvajemente la economía metiéndola en un callejón sin salida, se sabía, no se suponía, se sabía que el desastre no era una remota posibilidad, sino una certeza para la que algunos se estaban preparando exhaustivamente. Y me he analizado esos documentos, todo lo deprisa que he podido y en toda la profundidad, y de todo ese análisis solo he sacado una conclusión absolutamente aterradora. Estamos hablando de gente que tiene muchísimo poder, que podría haber tenido el poder de evitarlo. En todas partes se habla de cómo hacerle frente, de cómo sobrevivir, de cómo sacar provecho. En ningún párrafo, ni en el más pequeño, se hace mención a soluciones, a formas de impedirlo, a formas de evitar ese escenario. Se da como algo inevitable y de lo que se puede sacar provecho en un momento dado. No se habla de soluciones porque no se quería que se solucionase. Se quería que ocurriese y estar preparados para la eventualidad. Pues una vez más, con otro tipo de misterios, muchas veces tan aterradores o más, porque al final el mensaje de la primera hora y media del dossier, en el fondo, por mucho que nos impresiones, estoy bien. Y esto no es estar bien, lo que ha contado Santiago Camacho es el mundo ultraprogramado, el mundo conducido o visualizado por unos profetas que lo ven 10 años antes que nosotros. Yo vuelvo a lanzar la misma pregunta y me gustaría que ahora hicieseis vosotros las vuestras. ¿Y qué estarán viendo ahora? Esta gente poderosa que sigue siendo, me da igual la nacionalidad, me da igual el lugar concreto donde residen, estos poderosos, entre comillas, que serían la sociedad secreta o discreta de hoy, ¿qué estarán calculando en el 2010 para el 2020? Hay una cosa, Santi, me quito el sombrero como siempre, hay una cosa que a mí me impresiona mucho. No puedo dar mucho más, es que va a colación de todo lo que contamos mañana. Mañana muchos evidentemente dirán, bueno, este es el programa de Cuarto Milenio, de Iker y... Bueno, evidentemente, no sé, habrán exagerado alguna cosa. Algunos creen, pobrecillos, ¿no? Creo que es un programa que no exagera mucho. Si no, tendríamos fantasmas y hubiéramos filmado un montón de cosas y sonidos muchísimas veces, ¿no? Han sido poquísimas las ocasiones. Nosotros nos permitimos esos lujos. El único lujo que tenemos es no engañarnos e intentar bucear en estas verdades porque nos interesa personalmente, no es un trabajo, nos interesa como proyecto vital. Cuando abordamos estos temas nos quedamos con un sobrecogimiento tremendo, porque suena fábula, suena leyenda, pero como dijo un día Santi Camacho con mucho tino en una larga entrevista que le hicieron en el semanal digital, él decía que teníamos la ventaja enorme de que, siendo el programa que somos y tocando unos temas tabú, en el fondo tampoco nos iban a cortar las alas o nos iban a dar demasiada o excesiva importancia, y que por eso teníamos la facilidad para sentirnos libres y contar algunas cosas que en ningún momento casi nadie cuenta, ¿no? Es más, sobre el programa de mañana a mí ha habido personas, incluso a venir, que me han dicho, oye, ¿estáis seguros de lo que ha ocurrido, verdad, Carmen? Hoy mismo, ¿estáis seguros de lo que vais a contar? Porque esto... No, si nosotros no contamos nada, nosotros en sí, simplemente, como hace Santi habitualmente, y Santi participa de forma activa del programa de mañana, evidentemente, nosotros nos hacemos eco de cosas que están ahí y que creemos que los ciudadanos deben conocer, y que cada uno extraiga su propia conclusión. Y hablando de esto, solo os puedo decir una cosa. Yo me quedé con los ojos como platos al escuchar en conversaciones previas, por ejemplo, a un altísimo mando
del cuerpo de élite de los servicios de inteligencia de la Guardia Civil, hablando con otro buen amigo, el comandante Fernando San Agustín, que es, digámoslo así, personaje clave en la servicio de inteligencia en la transición, casi nada, menuda época, ¿no? Y uno, hablando con el otro, dice, no, en el 81 no había móviles. Y se ríe el otro y le dice, sí, nosotros teníamos móviles en el 81. Y es cuando uno va al año 81 y imagina y comprueba lo que había y era cotidiano en el 81. Móviles, teléfonos móviles. ¿Cuándo empezamos a ver teléfonos móviles, amigos? Pues en el 81 había teléfonos móviles. La pregunta, que es, y es lógico, y seguro que lo sabía porque tenía que haberlos, ¿no? Pero es la división o lejanía entre lo que algunas élites tienen, lógicamente, para hacer bien su trabajo, lo poco que sabemos, es decir, los aparatos, la capacidad de lo que sea que se tiene hoy, que nos puede parecer ya magia, porque nos parece magia algunas de las cosas que tenemos ya los usuarios. Pues imaginaos, amigos, por un momento, por pura proyección, con lo que ha contado Santi y la pequeña y breve anécdota de nuestro país, que se puede tener ahora mismo. Pues vamos con los mensajes, que yo no sé qué les ha dado más miedo, si esto o las llamadas esto, sin duda. Anteriores. Esto, sin duda. Bueno, hay de todo. Hablo por mí. Alberto Pimentel dice, lo que cuenta Santiago me recuerda a la psicohistoria de la que hablaba Asimov en los libros de Fundación. Eduardo Ontiveros y yo jugando al Monopoly como gran juego financiero. Yo quiero ese juego de simulación. Aquella película, dice, ¿no? Juegos de guerra, ¿os acordáis? Mandamases jugando al rol para extrapolarlo y utilizar a la masa sucia. Iván Torregrosa. Qué buena frase también, rol, ¿eh? Está más que claro, la crisis ha sido prefabricada para esclavizarnos aún más. Eric dice, los yanquis han espiado lo que les ha dado la gana hasta hundirnos a todos. La guerra ya no es con armas, sino con la información. Yo no es que diga, siempre digo lo mismo, pero es verdad, Estados Unidos, en este caso el juego es allí, ¿no? En este caso el juego es allí, pero efectivamente muchas veces cuando hablamos de teorías de la conspiración siempre nos sale... Hay un antiamericanismo enorme, que oye, cada uno que piense lo que quiera, pero siempre acuden a conspiración en Estados Unidos. Pero tú y yo sabemos una cosa, ¿verdad, Santi? Que la grandeza de ese pueblo es que suele contar lo que ocurre. Efectivamente. O sea, pensemos una cosa, o sea, hace un momento nos estábamos lamentando de la tragedia que está ocurriendo en Ucrania. Pues yo, como Santiago Camacho, es decir, como particular, no como señor que trabaja en Milenio 3, yo estoy convencido de que los servicios secretos rusos tendrían mucho que decir en lo que está sucediendo en ese país, por ejemplo. Es decir, trapos sucios los tiene todo el mundo. Por eso, pero curiosamente, transparencia informativa, algunos países... Hablo de países árabes, por ejemplo. No lo sabremos nunca. No, pues nada. Probablemente no. O sea, fíjate que de lo que sucedió en la Unión Soviética tuvimos una ventana de oportunidad que fue cuando fue absolutamente el desmantelamiento de la Unión Soviética, que fue un momento de absoluta confusión. La gente vendía lo que tenía y lo que no tenía, incluidos documentos secretos, y se pudo abrir un poquito la puerta de lo que fue la vida tras el telón de acero. Y lo que salió de allí, vamos, o sea, cualquiera que vea, por ejemplo, que vaya a Berlín y se acerque a ver el Museo de la Stasi, pues puede tener una idea de lo que podía ser aquello. Nos decía también Marinieves Santos, que estuvo hace poco en una conferencia de un comisario de la Unión Europea y dijo que esta crisis sabía que iba a suceder, pero que les impidieron hacer algo. Que la próxima crisis será la de China y será aún peor que esta que estamos sufriendo. Bueno, a ver cuándo llega una noticia buena también, ¿no? Tremendos. Mariposa Delirante decía partidas de rol de la alta élite financiera. Qué curioso, ¿no? Que muchos oyentes, siempre tan finos en su análisis, relacionan rol con esto. Y es verdad. Es que es un poco de juego sobre el tablero, ¿verdad? Solo que con la humanidad. María José Pulido, somos muñequitos, piezas de ajedrez, fichas de casino apostadas y arrastradas al futuro que ellos deciden. Pato dice que aparte de planificarnos la vida y hundirnos en la miseria, se atrevieron a decírnoslo y no supimos oírlo ni verlo. Yo no me quiero meter en camisa 11 varas, que yo últimamente me estoy luciendo, pero también me imagino que en el individuo también hay decisiones que son importantes, ¿no? O sea, no solo los estados llevan a la ruina a las personas, suele ocurrir, pero también a veces las personas hacen cosas que son como inauditas, ¿no? Y, bueno, en fin, ¿para qué voy a seguir? En fin, que todos tenemos un poco de culpa, ¿no? En ocasiones, aunque también los poderosos
Delegar todo en los poderosos, pues bueno, a veces también hemos hecho las cosas mal, en ocasiones, ¿no? Pero sería otro mundo, ¿verdad? También misterioso. ¿Queréis que sigamos sorprendiéndonos esta noche? Vamos a hacerlo, ¿no? Cambiamos el tercio, llega Clara Tahoces y extrae de su archivo, que estamos arrancando las hojas del archivo, ¿eh? Estamos dejando el archivo solo con las anillas, Clara. Pero vaya si disfrutamos. Y además cosas muy diferentes. En este caso una visita a unos lugares que, hombre, también impresionan. Mira, suena Atmósfera Cero. La hizo un viejo y buen amigo de este programa, Javi Rodríguez, compañero y en otra emisora al que mandamos un abrazo muy grande, que nos dejó alguna joyita y que empezó a componer cosas con el entusiasmo de Milenio 3, ¿no? Eso fue una historia muy bonita. Y esta fue Atmósfera Cero, que acompañaba La Voz de las Sombras y acompañaba algunas cosas pues muy dramáticas que contaba ya por aquel entonces, que encajan perfectamente con la historia que trae Clara Tahoces ahora mismo. Con este goteo, con este ambiente como de azulejo, de lugar distinto y un poco sórdido, enfocamos la aventura. Clara. Buenas noches. Vamos a cambiar de tercio ahora mismo totalmente y me gustaría decir una pequeña palabra antes de hablar de esto, y es que quizá esto que vamos a comentar sea algo un poco para algunos desagradable, un tema un poco tabú, algo muy material, pero yo creo que precisamente como es un tema de los que no se suele hablar, que nadie conoce, nos debería hacer reflexionar, y en la parte más espiritual precisamente, porque este es una especie de viaje que, bueno, poco sabemos muy bien qué es lo que pasa, ¿no? En algunos ámbitos una vez que desaparecemos. Por ejemplo, nos vamos a situar en este caso en el año 1997, una investigación que estaba realizando de manera conjunta con Jesús Callejo, con el escritor Jesús Callejo, amigo de este programa. Por supuesto. Y bueno, pues la verdad es que estábamos siguiendo la pista de un caso de que se ha hablado aquí, que es de la supuesta momia, hay que decir ya, ¿no? De la hija del doctor Velasco, un caso muy interesante. Y a su vez ese caso nos llevó a otro, de otra momia, que era una también supuesta hija de Ramsés II, que luego no fue tal. Se podemos hablar un día de ellos si queréis. Y bueno, pues estábamos en la Facultad de Medicina, en la Universidad Complutense, y nos había recibido una eminencia, el catedrático de Medicina, Juan Jiménez Collado, que bueno, pues amablemente nos iba a contar lo que sabía de esta supuesta momia de la hija del doctor Velasco. Y bueno, pues en estas cosas que ocurren, que a veces te encuentras con otra historia totalmente distinta, que te pilla de sorpresa y que quizá en ese momento no esperabas conocer de esa manera y con esa intensidad. Pero si te parece, vamos a escuchar en palabras de Jesús Callejo, hablando sobre este hombre, sobre Juan Jiménez Collado, un personaje muy, muy peculiar y muy interesante también. Cuando le conocimos, Clara y yo, en nuestra investigación sobre el paradero de la hija del doctor Velasco, Juan Jiménez Collado era catedrático de anatomía del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y toda una autoridad en la materia. Por lo menos con esas referencias íbamos. Fundador y director del Instituto de Embriología de la Universidad Complutense y además poseedor de multitud de premios y condecoraciones, como la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, que no la tiene todo el mundo, ¿no? Y además académico de la Real Academia Nacional de Medicina. Es una persona, como ves, de referencia obligada en estos temas. Bueno, estamos hablando de una eminencia y estamos hablando de un hombre de ciencia que, bueno, pues hay que decir que también una persona muy abierta, ¿no? Porque a lo mejor nosotros estábamos realizando un trabajo, pues, que en principio otras personas tuvieran cerrado las puertas y sin embargo él no solamente nos las abrió para estos temas, sino que en un momento determinado de la conversación se dirigió a Jesús y a mí y nos dijo:
bueno, a ustedes parece que les interesa el tema de las momias y demás. Yo quería comentarles algo. Lo que pasa que, en fin, se lo voy a decir en confianza siempre y cuando me prometan que no van a publicar nada hasta que esto esté, digamos, sea de dominio público, ¿no? Claro, ahí nos quedamos un poco intrigados, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a contar este hombre? Claro, dijimos que sí, que efectivamente nos comprometíamos a no publicar nada en ese momento, y nos dijo, bueno, es que realmente estamos trabajando aquí en la universidad, y en concreto yo, con un proyecto que estamos haciendo, unas investigaciones sobre técnicas de embalsamamiento. Y bueno, pues él, junto con otros colegas, en concreto con la colaboración de un neurocirujano que se llamaba Edgar Arenerrada, que era profesor emérito de la Cátedra de Anatomía en la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, y estaban trabajando con una sustancia extraña que habían hallado junto a, envolviendo a una momia perteneciente a la cultura de Tiwanaku, hallada precisamente en Alto Bolivia, y que les había pues un poco dado una pista, porque esa envoltura que tenía la momia era una especie como de sustancia así un poco limosa que la recubría, y que la había mantenido en perfecto estado, casi como las técnicas que utilizaban los antiguos egipcios hace 4.000 años para ejercer la momificación, ¿no? O sea, que esa momia les había impresionado en investigaciones en Tiahuanaco porque estaba especialmente bien conservada y tenía algo que se podía extraer de la momia. O sea, no era la típica momia ajada, sino que tenía una sustancia. Sí, una especie una especie de sustancia, una especie de resina que envolvía a esta momia en unos lienzos, y que ellos decidieron investigar y bueno, ver de qué se trataba y ver cómo estaba compuesto y si se podía reproducir. Y en este proyecto conjunto, pues fue lo que él nos habló del producto final, que aún no sabían muy bien qué fines tenían y qué uso se le iba a dar, pero que desde luego ha tenido una importancia bastante grande, y que se hizo público muy poco después de nuestra entrevista con Juan Jiménez Collado. Se trataba del Complucat. ¿Por qué ese nombre? El nombre no puede ser más sencillo. Nos explicó él mismo, ¿no? Complu venía de complutense, por ser, digamos, estaba prestando esa colaboración con esos investigadores, y cat de cadáver. Bueno, descubramos la historia que hay detrás de esa terminología, que estoy seguro que es la primera vez que escucha la mayoría de la audiencia. Bueno, pues el caso es que nos dijo que ese compuesto que es el Complucat, pues lo estaban experimentando con especialmente cadáveres de personas que habían donado en vida su cuerpo para investigación, para la ciencia, que sin ellos evidentemente muchísimos avances no se lograrían, pero es algo de lo que normalmente la gente no habla. Es un mundo tabú totalmente. Exacto, y no se conoce, ¿no? Y bueno, pues ellos habían estado experimentando durante largo tiempo con esa sustancia, que bueno, además es ecológica, porque al parecer, bueno, pues cuando se drenan los cadáveres, pues esos líquidos, esos fluidos no se pueden verter en cualquier lado. Hay un protocolo para todo esto, y el Complucat lo que permite es, por una serie de técnicas que pueden ser desde colocación de la sustancia envolviendo el cuerpo, como encontraron esa momia, como la introducción del líquido en determinadas zonas, y habían hecho una serie de pruebas con el resultado de que los cuerpos quedaban totalmente flexibles. Y entonces es cuando nos dijo, bueno, si realmente pueden verlo, porque tengo aquí un cuerpo tratado con el Complucat, si quieren verlo, pues se lo enseño. Ahí fue cuando Jesús y yo nos miramos un poco de
sorprendidos porque no nos esperábamos aquello y la verdad, pues bueno, ambos habríamos visto pues momias de todo tipo, pero no sabíamos muy bien lo que íbamos a ver, según nos estaba hablando este hombre, ¿no? Pero decidimos que sí que queríamos verlo, ¿no? Y entonces nos condujo a una sala que tenía para realizar las autopsias, etcétera, y ahí, tumbado sobre una camilla, tenía un cuerpo desnudo, únicamente le habían tapado el rostro con un paño por su intimidad. Y bueno, pues el ayudante del doctor levantó un brazo y comprobamos que aquel cuerpo estaba absolutamente flexible y la única diferencia quizá era el color, que era un poco más amarillento que el de alguien que puede estar tumbado durmiendo. Y os quedáis, imagino, sorprendidos es poco, porque lo lógico es, claro, el rigor mortis o esto es duro, pero es así, la conservación para el estudio de cuerpos, por ejemplo, en formol, no tenía nada que ver. Lo podíais confundir con una persona durmiendo, y todo eso era por el milagro de esa sustancia que aparece en un enterramiento individual, ni más ni menos que en Tiahuanaco, el lugar donde llegaron los gigantes, por cierto, en la antigüedad. Lo más sorprendente, desde luego, fue cuando nos dijo el tiempo que ese cuerpo llevaba ahí. Es decir, ese hombre que estaba sobre la camilla llevaba muerto 6 meses. ¿Y cómo estaba? Como alguien durmiendo, has dicho. Pues sí, como alguien durmiendo. Quizá el color, ya digo, era un poco la piel más amarillenta, como cuando te das un golpe, tienes un cardenal y se te va quitando, se queda como ese color amarillento. Y realmente pues lo movió, lo levantó, en fin, lo manipuló como si fuera una persona que está inconsciente. Además, según nos comentó el doctor, este producto permite que la conservación de los cuerpos ni siquiera necesiten el frío de las cámaras frigoríficas. Pueden estar a temperatura ambiente durante años. Pero esto no es conocido, claro. Esto ha permanecido en un ambiente muy académico. Esa sustancia milagrosa, el sueño de los egipcios, el sueño de los peruanos, ¿no? Mantener los cuerpos en el mismo estado en el que se marcharon, ¿no? Como una presencia. ¿Y llegasteis a saber algo de las sustancias que componen ese complucat? Él nos habló no nos explicó exactamente qué contenía, pero sí como la fórmula secreta de la Coca-Cola, pero a este nivel, ¿no? Sí, un poco de ciertas plantas indígenas. Alucinante. Y estuvimos hablando un poco sobre las pruebas que se habían hecho para saber exactamente si esto funcionaba o no. Por ejemplo, se había colocado sobre una bandeja de acero inoxidable que únicamente contenía agua, se había colocado un cuerpo durante 2 años, siendo sometido a temperaturas variables y tratado con el complucat, y había permanecido en perfecto estado de elasticidad, preservando sus músculos, sus tendones, etcétera, todo lo que es la movilidad del cuerpo en perfecto estado. E incluso en una segunda fase de la experiencia habían colocado una rodilla y una hemipelvis enterradas a 30 centímetros de profundidad, únicamente cubiertas con una bolsa de plástico durante 3 años, y también las habían hallado en perfecto estado. ¿Y es algo que conocían los antiquísimos habitantes del altiplano boliviano? Por lo menos en una momia. Claro, el compuesto realmente no sé cuál es, porque no nos lo dijo, pero sí que evidentemente esta momia dio la pista, y si no es algo exactamente así, es algo muy parecido, porque fue lo que dio la base a esta investigación. ¿Y qué ha pasado con esto, Clara? Pues me hablas de hace 17 años. Sí, te hablo del año 97. Pues bueno, finalmente las pruebas experimentales con el complucat terminaron satisfactoriamente, y de hecho en ese momento el doctor no tenía muy claro qué tipo de aplicaciones se le podía dar, pero sobre esto podemos escuchar a Jesús Callejo, que nos lo cuenta mejor. Cuando el doctor Jiménez Collado, para nuestra sorpresa, nos habló del complucat en el año 1997, aún esta nueva sustancia química no era muy conocida,
pues estaba experimentando con ella, pero ya nos habló de ciertas ventajas en comparación con la toxicidad que tenía el formol. Y además nos comentó que se podía aplicar en anatomía al proporcionar pues una gran flexibilidad y elasticidad a los cadáveres, al contrario de lo que pasa con el formol, que origina cierta rigidez. Y además, por último, nos comentó una aplicación que nos pareció bastante curiosa, y era que la conservación de estos cuerpos, de estos cadáveres, podía durar meses, incluso permanentemente, sin corromperse, y que era toda una alternativa para eliminar el coste de ataúdes y de entierros, tal como suena. Y me estoy imaginando esa sustancia sobre la piel viva, ¿qué efecto lo habían probado? Porque claro, si esto lo hace con un cadáver, pues imagínate esa especie de sustancia en la piel normal, viva. En la piel normal yo no lo sé, desconozco si se han hecho ese tipo de pruebas, pero sí te puedo decir, Iker, que en las pruebas que se han hecho no solamente se ha evitado la corrupción de la carne, ¿no?, del cuerpo, sino que en casos en los que había ya un deterioro de ese cuerpo, se ha regenerado. Y esto es algo que ha venido estupendamente para lo que son las pruebas, todo lo que es el estudio de la anatomía humana. Evidentemente no es lo mismo practicar con un cuerpo que está flexible, que pues se parece mucho más a la anatomía de alguien vivo, que en las prácticas que se hacían anatómicas hace años. La increíble historia de un ungüento milenario que encuentran unos investigadores españoles. Una parte es española, evidentemente. Y que en ese mundo tan hermético de la investigación anatómica, del mundo de los cadáveres, y claro, entramos en un mundo muy cerrado en sí mismo, se convierte en un milagro que no es muy conocido y que es el sueño de muchas civilizaciones antiguas, ¿no? Mantenerse siempre igual, de alguna manera, ¿no? Sin la corrupción lógica de la naturaleza. Sí, sin la corrupción de la carne, que en el fondo no deja de ser un símbolo de la corrupción en la materia, y lo que se quiere, en el fondo, se anhela, es una especie de búsqueda espiritual, quizá de una manera muy rudimentaria, porque en el fondo este anhelo es tan antiguo como la misma humanidad, y no se tenía muy claro ese viaje al más allá, lo que suponía. Pero si había algo, yo creo que en cierta forma esta parte de buscar trascender lo más completo posible era para que, es un símbolo de la corrupción del alma, que eso no llegara a un término de destrucción total, ¿no? ¿Llegasteis a ver la sustancia en sí, el Complucat? ¿Qué color tenía? No lo llegamos a ver, pero sí que parece ser que tiene como un color un poco caoba, o sea que no huele a nada, según parece. Y bueno, pues como digo, esto se aplica tanto de manera con inyecciones subcutáneas o en diferentes lugares concretos, localizados, o también se tratan los cuerpos con una especie de esponja impregnada en el Complucat, y se le va dando pues a este cuerpo durante cierto tiempo esos cuidados, se vigilan durante un determinado espacio de tiempo, y una vez que ha transcurrido esa fase, pues el cuerpo ya está plenamente flexible. Bueno, llevo toda la hora, pero llevo un cuarto de hora especialmente boquiabierto con estos milagros que ocurren laboratorio adentro, ¿no? Y que no salen a la luz. Fíjate, eso para los santos del Vaticano. Claro, imagínate. El Padre Pío, que le han puesto una careta de cera tremenda y se podía haber conservado. Hay que seguir investigando sobre esto, ¿eh? Me parece una cosa está comercializado ya, ¿eh? El propio Complucat. Sí. Una vez que estuvimos allí, tiempo después, eso se lanzó ya como algo definitivo. La verdad es que a mí nos sorprendió mucho, tanto a Jesús y a mí, que nos comentara esta historia, que el doctor, de una manera, pues en cierta forma podríamos haber nosotros destapado esto, claro, como una bomba antes de tiempo. Y la verdad es que confió en nosotros, tampoco le defraudamos, todo hay que decirlo, pero nos sorprendió. Alucinante es poco, y bueno, pues seguiremos la pista de esta historia, que en el fondo nace con una momia, con un hallazgo muy de exploradores antiguos, ¿no? Una momia en concreto. Vamos a hacer una cosa, aunque sea muy rápido. Tenemos a un buen amigo, uno de los nuestros, y aunque sea en el último
recodo del programa. Vamos a escucharlo porque merece la pena. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Cristian Gálvez Montero. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Pasapalabra. ¿Tú has visto que leo rápido? Mi cerebro va más todavía. Nuestro amigo Cristian Gálvez Es un crack. Siempre he defendido que deberíamos tener referentes y no ídolos. Oye, necesito una entrevista y voy a estar contigo y nos vamos a reír. Tengo que hacer esto. Es un marrón. Este es mi juguete favorito. Madrecita que me quede como estoy. Si tienes ideas, tienes talentos, ponte a ello. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Creo que ambos entramos en una especie de sincronía. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Cada vez que he investigado sobre Leonardo da Vinci. ¿Cuál es su enigma predilecto? Mi enigma predilecto es la sábana santa. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Volvería siempre a Vinci. ¿Y uno al que jamás regresaría? De momento volvería a todos los lugares enigmáticos en los que he estado. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? ¿Hay algo más? Seguro. ¿Qué hay más allá de la muerte? Me gusta pensar que esperanza. ¿Teme la llegada de ese momento? A veces dudo entre el miedo y el respeto, pero creo que todos al final tenemos miedo a veces a lo desconocido, ¿no? ¿Supersticioso? Me gusta pensar que no. ¿Cree en la casualidad? No, creo en el talento, en la perseverancia y en el sacrificio. Con la C, revista que contiene una secuencia de viñetas con desarrollo narrativo que usted colecciona. ¡Oh! A miles, cómic. En Pasapalabra llevan muchos años apostando por el entretenimiento blanco y la cultura en televisión. ¿Cómo se atreven? Nos gusta que nos llamen rebeldes. Una de sus pasiones es la figura de Leonardo. ¿Cree que el código da Vinci pudo crear una cierta confusión en torno a él? Bastante, sobre todo porque en las primeras páginas Dan Brown confunde Da Vinci con el apellido del pintor y creo que nunca ha estado en el Louvre. No es tan fácil coger la Gioconda y sacar algo de detrás. ¿Qué sintió escribiendo a solas en la mesa del genio? Sentí muchísimas cosas, pero lo que me gustaría recordar para siempre es que mi mano escribía sola con independencia de lo que pensaba. Y aún a día de hoy todavía no sé lo que escribí y no me he atrevido a leerlo todavía. ¿Ha dicho ya todo lo que tenía que decir sobre Leonardo? No, en abril publico lo que será mi primera novela histórica sobre Leonardo da Vinci. Es de los pocos que ha podido entrar a estancias del Vaticano que están restringidas al público. Cuénteme cómo fue aquello. Pues fue gracias a una muy buena amiga, también amante del misterio, Paloma Gómez Borrero, y creo que la pasión puede con todo, ¿no? La pasión, el respeto y el ansia por ser curioso y por conocer me abrieron las puertas. ¿Qué le aporta la nave del misterio como espectador y como oyente? Me aporta muchísimo. No solo porque es mi programa favorito, me aporta preguntas, me aporta respuestas, me aporta entretenimiento. Me aporta el sentirme pertenecer a un grupo selecto de personas que no se conforman con lo escrito. ¿En qué cree Cristian Gálvez? Terminaríamos antes si me preguntaran en qué no creo, pero creo muchas cosas, muchas más de lo que la gente piensa. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? El fregado más grande en el que me he metido no ha tenido mucho que ver con el misterio, o quizás sí, ¿no? El misterio del cerebro humano, en cuanto me fui a Camboya a rodar un documental contra los pederastas. Uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad. ¿Qué nos pasa por la cabeza o qué les pasa a las personas que cometen esos delitos? ¿Qué les pasa por la cabeza? Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Un Transformer, un juguete que me trajeron los Reyes Magos. ¿A quién le encantaría haber conocido? A Leonardo da Vinci. ¿A qué tiene miedo? Tengo miedo a dejar de volar, física y psicológicamente. Un libro y una película. Un libro, El Conde de Montecristo, y una película, Superman, porque podía volar. Un pintor y un músico. Un pintor, Leonardo da Vinci, lo que pasa que Leonardo era de todo casi menos pintor, así que también podría quedarme con Rafael. Y música, me gustan todos los géneros musicales, pero Dead Can Dance, que es algo que me ha acompañado durante muchos misterios de Leonardo. Acabemos con un vicio confesable. Pues mira, por ser vosotros os voy a dar 2 vicios confesables. El primero de ellos, coleccionar primeras ediciones del Conde de Montecristo en cualquier idioma. Y el segundo, los tatuajes. Y llevo alguno de ellos muy misteriosos. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros. Conocemos un poquito más a amigos integrantes de esta familia milenaria. Cristian Gálvez. A ver, Cristian, con la C, programa que mañana domingo 23F no se puede perder nadie. Pues eso. Cuarto milenio.
Ha sido un auténtico placer, compañeros. Fermín, Noel, Guillermo, Diego, todo el equipo, todos y cada uno. Santi, gracias por la lección. Muchas gracias a vosotros. Y hasta mañana. Hasta mañana, porque Cuarto Milenio, cuando mejor se ve, es a su hora. Ya Sí, el resto que se ve en internet, pues ya importa menos. Hay masones y antimasones mañana, es lo malo, la que se va a liar. Bueno, gracias, Santi. La multitud abucheando, insultando a un detenido. Ocurre en Florencia. Y ahora mismo Carmen tiene junto al micrófono una serie de páginas, una serie de fotografías que recorren una historia que nos impactó profundamente, porque hace unos 3 años pudimos recorrer esos lugares trazando la pista de un caso, repito, aún sin resolver del todo, por lo menos con muchas lagunas. Que ocurra el suceso de Jack el Destripador en 1888, bueno, es posible porque ha pasado mucho tiempo. Que ocurra esto en plenos años 80 del siglo XX no tiene mucha explicación en la civilizada Italia, un reguero de muertes, a cada cual más violenta, con simbología. Solo por recordar, aparecían personas muertas. Muchas veces se habló también de en lugares clave, en vías practicadas por los enigmáticos etruscos. Alguna simbología que no se contó en su día aparecía, relacionando el mundo de los etruscos, esos que reían ante la muerte, esos que realmente invadían o dominaban la Toscana, los romanos antes de los romanos. Y ahora, si podéis en la red, rápidamente ir a los etruscos y mirad sus caras, las caras de las esculturas que nos legaron, como su sonrisa en el tiempo, una sonrisa como no hay otra, extrañísima. Uno no sabe si es una sonrisa positiva o es esa sonrisa que se guarda algo y que por eso inquieta más incluso que un mal gesto. Bueno, pues en lugares clave de los etruscos aparecían cadáveres masacrados, en algunos de los casos, y Carmen y yo estuvimos en esos sitios, y os aseguro que ponen los pelos de punta algunos de esos sitios, marcados por el monstruo. Aparecían carteles con un ojo. Simplemente significaba, la policía lo organizaba así: alguien puede vigilarte. Es el monstruo de Florencia. Se convirtió en un caso muy importante en Italia a nivel de criminología mundial, pero que luego tampoco es tan conocido. A nosotros nos sorprendió y por eso hicimos la investigación. Recorrimos todos los lugares. Era un mundo siniestro, era un mundo de espías que vigilaban a parejas, espías que alquilaban sitios, pensadlo amigos, alquilaban sitios como puestos de caza para vigilar a las parejas de italianos que en los 80, muy jóvenes ellos, daban rienda suelta al amor porque no estaba la cosa en plena crisis de los 80 para tener piso propio. Pero de pronto alguien empezó a matar a personas, a acribillarlas a cuchillazos, a dejarlas en determinadas posiciones. En alguno de los crímenes apareció una pirámide negra, una pirámide, un tronco piramidal que nadie explicó. Ni siquiera hoy en día, tanto tiempo después, está explicado eso. Y el monstruo de Florencia, bueno, pasó porque se detuvieron a personas, ¿no? Muchas otras dijeron que no era así, que habían pagado justos por pecadores. Se habló de una secta extraña, se habló de personas que hacían invocaciones rarísimas, se habló de ricos, riquísimos de Florencia, que tenían ese último y terrible pasatiempo, ¿no? Matar a mujeres y hombres también en algún caso. Bueno, pues de repente una cosa que parecía enterrada por fortuna, el monstruo de Florencia, todo eso como que resucita, nunca mejor dicho. Pues sí, que fíjate, la primera escena es la de Pasquale Cecacci, es un hombre de 80 años que todas las mañanas sale con su bicicleta a hacer ejercicio. Pero ese día iba a ser un tanto crudo para él, porque por la zona donde él va siempre, por un campo, un parque bastante transitado de Florencia, donde muy cerca se encontró alguno de los cadáveres que el monstruo de Florencia dejó allí tirado y que incluso el de la chica cortó uno de los pechos. Pues este hombre, cuando va con su bicicleta, le llama la atención lo primero una especie de letras que alguien ha marcado donde pone aquí hay prostitutas. Parece que además esas letras están manchadas con sangre. Un poco más allá, él no sabe lo que está viendo, no sabe si se trata de un maniquí, de una muñeca o de un cadáver. Y ya tenemos nexos, como si fuese una película que se repite en alguno de los primeros casos del monstruo de Florencia, y me estoy viendo lo que es la memoria,
Nos estamos viendo ahora mismo los dos allí, en un lugar que parece apacible, no muy lejos de la fábrica famosa Gucci, donde trabajaba una de las empleadas. Le estirparon el pecho y le cortaron la vagina entera en un bloque, se lo separaron y apareció ahí debajo de un olivo, y hoy solamente hay una piedra con una cruz y 2 nombres. Un famoso escritor americano estaba allí buscando una casa en la Toscana y un día paseando, viendo su nuevo hogar de vacaciones, se encontró con la piedra con 2 cruces y entonces su vida cambió y se puso a investigar en el caso. Parecía, decían, un maníaco. Se pensó en un sacerdote loco. Nunca se pudo probar nada realmente, que atacaba la promiscuidad que se había apoderado de Italia. Y muchos investigadores han pensado que lo que está pasando ahora en Florencia tiene esos tintes, pero... Sí, porque cuando este hombre se acerca y se da cuenta de que es una mujer, que está desnuda, está crucificada literalmente porque tiene las manos en forma de cruz y están agarradas a una especie de soporte de hierro que hay, y las manos están atadas con cinta aislante. El cuerpo de la mujer cae hacia adelante y tan solo está vestida con unas zapatillas de deporte y unos calcetines. El resto del cuerpo parece que ha sido golpeado, está ensangrentada porque debajo de ella hay un reguero de sangre terrible. La han violado con un palo que han introducido por su vagina en numerosas ocasiones, lo que ha hecho que se desangrara literalmente después de este acto terrorífico. Llama a la policía y la policía enseguida se da cuenta de que hay cosas que parece que coinciden con el monstruo de Florencia. No es el primer cuerpo que se encuentra así, sí el primer cuerpo muerto, pero ha habido más prostitutas a las que se ha encontrado en las mismas posiciones. Muchas de ellas han logrado sobrevivir. Estaban igualmente atadas, pero ninguna de ellas, debido a su profesión, han querido denunciar. Ahora es cuando salen a la luz testimonios de que este hombre que ha sido detenido hacía con ellas lo mismo que ha hecho con esta mujer que ahora se ha encontrado muerta. Pero los policías empezaron a investigar que podía tratarse de otros compañeros de merienda, tal y como se llamaban los del monstruo de Florencia, un grupo o una persona sola, y empezaron a tirar del hilo porque Pietro Pacciani, que era uno de los condenados como posible monstruo de Florencia, en su día, en el juicio, dijo: soy un Cristo crucificado. Estas palabras hicieron que la policía se pusiera a investigar por la posición en la que eran encontradas las mujeres, y dieron con un hombre, el hombre que escuchábamos las voces, cómo era detenido y cómo la gente le llamaba de todo. Este hombre es un hombre de 50, 60 años, divorciado, vivía en los suburbios con sus padres, y todas las prostitutas que pasaron por ese infierno han declarado que era él. Es corpulento, siempre les trataba de forma agradable a las mujeres, incluso daba más dinero para realizar una especie de película que tenía en la cabeza, que era llevarlas al campo y hacer con ellas determinadas cosas, y porque les daba más dinero, pues ellas accedían. Hasta que, claro, la policía le ha hecho declarar, y al parecer están investigando más muertes, también con efectos rituales por en medio, porque no se tiene muy claro por qué en estas posiciones, por qué él nunca las violaba, sino que introducía un palo. Se están barajando muchas posibilidades, Iker, y alguna de ellas, los principales investigadores dicen que es una imitación del monstruo de Florencia. Alguien que, obsesionado completamente con los actos que se llevaron a cabo en los años 80, de nuevo, ahora en Italia, años de crisis, vuelven a ocurrir los mismos fenómenos. En Italia, años de crisis, y en todo el mundo, a nivel mundial, ya sabemos cómo está la crisis económica, pero las parejas parece que en Florencia ya no cometen esos actos debido al terrible miedo que hay desde que ocurrieron las 16 muertes del monstruo, con lo cual tenía que acceder a prostitutas para llevar a cabo estos actos que son terroríficos. Diego Marañón ha podido obtener las voces de Giuliano Gianbartolomei, que es el fiscal de Florencia y que habla de por qué se ha relacionado a este personaje con el monstruo. Quello che viene definito
El que ha sido definido por la prensa como el monstruo es en realidad una persona que podríamos identificar como el hombre de la puerta de al lado. Una persona con una actividad laboral, que está casado legalmente, que tiene un hijo, no suyo, sino de su compañera. Es una persona normal. Declaramos el caso resuelto por toda una serie de motivos. No los llamaré indicios, sino pruebas en relación a las cuales se puede decir que este hombre es el responsable no solo de los últimos hechos ocurridos el 4 o 5 de mayo, sino también de los precedentes, porque así lo ha confesado plenamente. Perché ha confessato pienamente. Por desgracia, muy de película americana, esos imitadores que se obsesionan con una serie de historias, que el caso les llega tan al fondo que intentan ser unos replicantes, y creo que hay incluso declaraciones de Guattari, que fue un importantísimo juez e investigador del tema del monstruo de Florencia en su día, y que por cierto fue la persona que empezó a decir, ojo, que en estos se dice pronto, 16 cuerpos aparecidos en los años 80, entre el 80 y el 85, se dice pronto, en un lugar como Florencia, o sea, aparecían cosas como una pirámide negra, y que la policía no le daba importancia, y se habló de algún tipo de secta que utilizaba a sicarios de pueblo, así se dijo en su día, para obtener cuerpos, hacer con ellos una serie de cosas. No es la primera vez que se cuenta esto, por cierto, y luego dejar los cuerpos ahí. 16 cuerpos en Florencia. Michel Guattari era el ex jefe de la policía de Florencia, que además consiguió que en 2001... Perdón, que el juez Michel Guattari era el jefe de la policía. Que además consiguió que en 2001 se reabriera el caso, precisamente porque a las morgues de Florencia estaban llegando cuerpos de mujeres con pechos cortados. De nuevo se veía la mano del monstruo de Florencia en esas muertes, que además no quisieron los medios de comunicación sacar mucho a la luz pública ante el temor de que se produjeran nuevos asesinatos. Y pueden pensar que este imitador está siendo otro chivo expiatorio de otro grupo oculto que, pasado el tiempo, vuelve a actuar de la misma forma. Vamos a escuchar a Michel Guattari lo que decía. Si se consiguiera encontrar una similitud en el modus operandi con el caso anterior, en marzo de 2003, creo que habría que tener en cuenta la hipótesis de un asesino en serie. Esta pobre chica rumana ha sido encontrada en una posición que, en mi opinión, parece representar casi una firma. Alguien ha querido dejar la firma de su delito. Si se hallaran analogías, se podría hablar de un asesino en serie, una persona sexualmente perturbada, que odia a las mujeres, que quiere someterlas a su modo y que las tortura hasta la muerte. Sin embargo, creo que esta historia no tiene nada que ver con la del monstruo de Florencia, ni con sus responsables. Es un caso aparte, aunque podría ser un imitador de aquellos eventos, un imitador de los otros homicidios de prostitutas que han ocurrido en la ciudad de Florencia entre los años 1980 y 1985. Y es que además hay muchos libros. En la última visita a Florencia pudimos acceder a varios, por ejemplo el de este jefe de la policía. Ahí todo el mundo piensa que hay algo que no se ha contado bien. Y hay una anécdota muy buena que le contamos en su día a Clara para que la publicase en Más Allá, en un homenaje a Javier Sierra. Y es que hubo un fin de año que pasamos con Javier Sierra y con su mujer, con Eva, muy raro, porque era un pueblo que nos pareció un pueblo hermoso, pero un poco siniestra. ¿Que eligió Javier? Sí, eligió Javier. La gente era un poco callada, todo era muy raro. Y vamos, no vamos a decir tampoco el nombre. Y hasta la casa era rara, daba un todo, mal rollo todo era raro, impresionante. todo era raro. Y entonces nos enteramos, años después, que estuvimos pasando la Nochevieja y nadie celebraba nada en un pueblo donde todos, o una gran parte de la sociedad local importante de ese pequeño pueblo, estaban implicados como parte de la secta que conseguía los cuerpos del monstruo de Florencia. Incluso Lotti, el loco que estaba en el cruce de caminos de entrada al pueblo, pues había sido acusado. Pero yo estoy recordando ahora, porque estas cosas tienen ese factor, ¿no? Tuvimos la amarga experiencia, pero eran, bueno, nuestra motivación periodística, y si queréis está el reportaje Buscando por Cuarto Milenio Monstruo de Florencia, también lo hicimos aquí en Milenio 3, seguro que Diego Marañón y Guillermo ya están poniéndolo. Fue un momento que nos pegó muy fuerte y aunque sea una historia oscura, nos daba mucho miedo, porque era ese mundo del sexo pervertido un poco y del mirón, y el mirón pasa a una siguiente fase, y la siguiente fase es alcanzar cuerpos, y luego empiezan los ritos, y la sensación de que hubo algo que no se aclaró jamás, y que ese algo sigue por ahí, ¿no? Y eran los lugares se habían acabado marcados, ¿no? Los lugares donde antes iban las parejas ya no quedó ni un solo coche
que se atreviese a llegar a esos sitios. Y alguno de ellos, como una pareja de franceses que son acribillados por la noche y que además el chico, los dos salen corriendo, pero los dos son acribillados a cuchilladas por el camino y luego amputados y una serie de cosas terribles en mitad también con una simbología. Pues ese lugar estaba ahí, claro, evidentemente, y era como un recodo rural que se metía para adentro. Y yo me acuerdo que, ahora me estoy viendo, metiéndome en ese recodo, era invierno, ¿verdad?, cuando hicimos el reportaje, los árboles tapaban el cielo. Había un momento en que uno iba andando y los árboles hacían una especie de bóveda, pero es que todo ese bosque estaba muerto. Era un bosque muerto no por el invierno, era un bosque que daba una impresión que me recordaba alguna de las crónicas que decía Clara de los lugares donde en Noruega y otros lugares se habían hecho actos terribles, ¿no? Pues da la impresión de que el bosque guardaba el recuerdo de esos actos terribles. Y era algo extraordinariamente macabro, ¿no? En fin, que no sea un nuevo monstruo de Florencia y que esa secta, hubo nombres incluso se dijo, no siga operando. Pero la actualidad es esta. Y en Florencia el escándalo es absoluto y veremos, ojalá, si hay solución o todo pasa y en unos años vuelven a aparecer cuerpos. El problema es que no saben cuántos imitadores hay, si es solamente este o hay alguno más. Por eso la policía sigue investigando, porque no sabe si los cuerpos cercenados que llegaban a las morgues también los había matado este hombre o era otro imitador del monstruo. Y siempre un poco lógico, pero a veces hasta qué punto el miedo a no alarmar a una población, además tan boyante como Florencia, es contraproducente respecto a la propia investigación, ¿no? Porque no se quiere alarmar, entonces las personas no saben lo que pasa y a veces caen en las redes de estos monstruos terribles a los que yo no dedicaría mucho tiempo, pero es la actualidad y es un tema muy misterioso. Recordad, el monstruo de Florencia, hubo toda una línea que no se siguió, que hablaba de seguidores de los ritos etruscos. Y de hecho, Iker, algunos investigadores se apuntaron a estas teorías, intentaron también difundirlas y se encontraron con que las autoridades, con tal de no alarmar a la población, como tú decías, intentaron silenciarles. Mario Spezzi, por ejemplo, el principal investigador del caso, cuenta en su libro, que es fantástico, junto a Douglas Preston, El monstruo de Florencia, relata cómo en un momento determinado se le llega a implicar en los crímenes, apuntándole como un posible monstruo de Florencia, precisamente por una cosa muy burda, ¿no? Intentando desdramatizar el tema de la pirámide negra que se encuentra junto a uno de los cuerpos. En mitad de una cena coloquial, un policía encuentra en casa de Mario Spezzi un tope para puertas con forma parecida a una pirámide y automáticamente se le integra como parte de estos crímenes, ¿no? Y es una forma de intentar tenerlo retenido, callado durante un tiempo para evitar que la información que él está sacando pues vea la luz. A mí es uno de los libros de investigación que más me ha impresionado de los últimos años, El monstruo de Florencia, Douglas Preston, Mario Spezzi, y Douglas Preston, que escribe, pues eso, como escriben algunos autores, cuenta eso. Él quería un año sabático, quería cambiar de vida, no sé qué, una casa en la Toscana. Uno piensa, pues no sé, en George Clooney, en ese mundo, ¿no?, de Martini, no sé. Y llega a la casa y lo que se encuentra es que sale por el camino lo que es la vida, ¿no? Porque él es un reportero de raza y eso no es inevitable. Y va en su primer día de paseo y de alejamiento de esos mundos y se encuentra una piedra como un menhir pequeño que junto a un olivo asoma. Y él solo lee un nombre, Stefano, y una cruz. Debajo está el nombre de su mujer, de su novia, y otra cruz. Y dicen, ¿esto qué es? Cuando le pregunta a un campesino, ve cómo su cara se turba, y es como hacerle recordar algo muy doloroso. Ese día sabe Douglas Preston del monstruo de Florencia, al que dedicará varios años de investigación, ¿no? Gracias a ese libro nosotros recuperamos la historia. En fin, vamos a cambiar de tercio porque no me gusta que estemos tan oscuros, aunque es parte del misterio también. Y en este poliedro que es Milenio 3, aunque sea de una forma breve, Santi nos va a introducir en esa palabra que se viene repitiendo esta noche y que creemos que es importante: noosfera. En el fondo, Iker, en el fondo, amigos, vamos esta noche también a hablar de una conspiración. Porque cuántas veces hemos hablado en este programa de la especial comunión que tenían con la tierra nuestros ancestros que vivían en las cuevas. Cuántas veces hemos hablado de la sabiduría extraña y profunda que tienen los pueblos que todavía viven ajenos, por propia voluntad, a la civilización. Sabían algo que no sabíamos nosotros, o estaban conectados con algo que no conectamos nosotros ya. Y si nosotros no estamos conectados ya, es por nuestra voluntad o porque se nos ha impuesto así.
Hablábamos de James Lovelock. Hace más de 30 años ya, a finales de los 70, lanzaba al mundo científico algo que fue revolucionario. Lo llamó la hipótesis Gaia. Él decía que la Tierra se comportaba como un ser vivo, que hasta ese momento era considerada como una cosa, como una piedra que flotaba en el espacio, que daba vueltas alrededor del Sol y que era simplemente un contenedor en el que estábamos todos metidos, animales, plantas, seres humanos. Y él dijo, no, esto no es una cosa, esto es un ser vivo. Los seres vivos se autorregulan y la Tierra se autorregula. La salinidad del agua de los mares es siempre la misma, y mira que cae agua dulce de los ríos, y mira que ahora se están derritiendo los glaciares, y aún así hay un mecanismo extraño que hace que se autorregule. La temperatura es constante, hay ciclos, pero ciclos naturales, ciclos de glaciaciones, ciclos de temperaturas tropicales, pero todo eso obedece a una especie de plan, a una especie de necesidad profunda del planeta. La composición de la atmósfera, por mucho que nos empeñemos en alterarla, en términos generales se mantiene. La radiación solar llega hasta nosotros en una medida justa. Se quedan, gracias a la magnetosfera, se quedan fuera de nuestro planeta todas las radiaciones que podrían aniquilar la vida. Pero además, la Tierra ha evolucionado, ha nacido como una piedra incandescente, asaltada por miles de meteoritos, por el impacto de cometas, y poco a poco de esa roca magmática ha nacido algo lleno de belleza, lleno de vida, lleno de complejidad, lleno de inteligencia, que en buena parte la representamos nosotros, aunque a veces no lo parezca. Hay quien dice incluso que un ser vivo tiene que nacer de otro ser vivo. Ahora mismo hay hipótesis, como la panspermia, que dicen que a lo mejor la vida llegó de otro sitio y que tiene que reproducirse, y a lo mejor nosotros mismos somos los espermatozoides de la Tierra. Somos los que algún día terraformaremos otro planeta muerto. Somos los que llevaremos plantas y oxígeno a una roca desértica en vete tú a saber qué lugar del espacio. Partiendo de esa base, de que la Tierra se comporta como un ser vivo, Lovelock se basaba en gran parte en las teorías de un hombre excepcional al que tú mencionabas antes. Era Pierre Teilhard de Chardin. Era un sacerdote jesuita, como el Papa actual, que tenía una visión extraña. Era posiblemente uno de esos individuos renacentistas, un Leonardo de nuestra época. Bueno, murió en la década de los 50, un Leonardo del siglo XX. Era sacerdote, teólogo, filósofo, paleontólogo, interesado en la ciencia y desarrollador de una filosofía y de una cosmología absolutamente increíbles. Intentó, de alguna forma, aunar la ciencia y la religión. ¿Y qué se encontró? Con que la ciencia no le hizo ni caso y la religión le rechazó de plano. Él decía, creía en la evolución, creía en las evidencias científicas, era un hombre ilustrado, no podía negar lo que la ciencia le decía, pero decía que en esos procesos la inteligencia, la consciencia, podía tener un papel indiscutible, que a lo mejor el cuello de las jirafas no se había alargado simplemente por una cuestión de selección natural, de que simplemente las que iban naciendo con el cuello más largo accedían mejor a las hojas que les daban de comer, sino que había un propósito dentro de la mente colectiva de las jirafas de ser cada vez más altas para acceder a ese alimento, que la conciencia de los diferentes seres vivos y en conjunto la conciencia del planeta iba hacia un único objetivo. Él lo llamó el punto omega. En el punto omega habría una conciencia global. Los seres humanos, los animales, las plantas y el planeta viviríamos en armonía. Surgiría lo que él denominó la noosfera. ¿Es esto posible? ¿Podemos realmente integrarnos con la Tierra? ¿O es una fantasía?
Fíjate, hay una glándula en nuestro cerebro, la glándula pineal, que hasta hace bien poco era prácticamente un desecho evolutivo. Los científicos creían que no servía prácticamente para nada o que tenía una utilidad muy limitada. Luego se descubrió que tenía una importancia capital en algo que se llama los ritmos circadianos. Son todos nuestros ritmos vitales. La glándula pineal determina cuándo tenemos sueño, cuándo se nos cae el pelo, cuándo tenemos ganas de reproducirnos. Prácticamente todos los ritmos biológicos de las mujeres están controlados. Es un pequeño laboratorio químico en el cual salen sustancias absolutamente increíbles. Una de ellas es la dimetiltriptamina. Es un alucinógeno poderosísimo. Muchos creen que la fuente de nuestros sueños. Otro es la melatonina, la que nos da sueño todas las noches, la que nos regula exactamente esos ciclos. Pues bien, hay científicos que actualmente creen que eso es un pequeño receptor de radio, que recibe una cosa que se llama la resonancia de Schumann. Tendríamos que remontarnos al siglo XIX y a Nikola Tesla. Nikola Tesla haciendo experimentos para una cosa que desgraciadamente le desbarataron, que era darnos energía libre y gratuita a todos, darnos electricidad inalámbrica, que como no se podía controlar con contadores, pues sus financieros rápidamente abandonaron el proyecto. Descubrió que el campo radioeléctrico de la Tierra tenía una frecuencia de resonancia muy determinada, 7,83 hercios. Oscilaba, tenía picos hacia arriba y hacia abajo, pero se podía hablar de una constante. Muchos años después, Wilfried Schumann, un científico, un físico, que le dio nombre a este fenómeno, lo describió, lo explicó, etcétera, etcétera, y lo que era una simple observación casi casual de ese genio curioso que era Nikola Tesla se convirtió en algo ya científico. Pues bien, curiosamente la glándula pineal funciona en concordancia con esa resonancia de Schumann. Es hasta tal punto tal que los astronautas tienen que llevar un resonador de Schumann encima que reproduzca esa frecuencia, porque si no sus ritmos circadianos se van al garete. De repente empiezan a tener insomnio o a tener narcolepsia, porque realmente están desconectados de esa frecuencia de la Tierra. Así que ya tenemos una pequeña clave. La Tierra nos influye más de lo que creemos. Curiosamente, un contemporáneo de Chardin, que estaba en las antípodas ideológicas, ni más ni menos que en la Rusia comunista, un cosmólogo llamado Vladimir Vernadsky, recogió esas ideas de la noosfera y las desarrolló y dijo que efectivamente aquello iba a suceder, pero que antes tenía que suceder algo que él denominó la tecnosfera. Y vaticinó que el mundo iba a estar interconectado en una red de comunicación complejísima en algún futuro, estamos hablando de los años 50, y que eso iba a provocar que realmente empezase a surgir o a resurgir esa noosfera. Sí que tenemos un par de iluminados rechazados, también recibió la censura de la Academia de Ciencias Soviéticas, rechazados por sus respectivos ámbitos, una glándula que nos conecta a la Tierra y algo que nos dijo Manuel Martín Loeches la semana pasada aquí. El 90%, posiblemente más, de lo que ocurre en nuestro cerebro es una caja negra de la que no sabemos ni siquiera nosotros mismos, los dueños de ese cerebro, los que pensamos que tenemos conciencia de él, lo que está pasando. Prácticamente nosotros somos los que tomamos las grandes decisiones, pero los procesos que nos han llevado a ellas, los lugares de donde surgen mil reacciones, son absolutamente un enigma. ¿Y si ese enigma está conectado con algo tan fascinante como la mente de la Tierra? El vuelo de los estorninos. Bandadas de cientos de miles de pajaritos que de repente alteran su vuelo en formas caprichosas como si fueran un pequeño ejército, absolutamente coordinados. Nadie sabe qué es lo que los coordina de esa manera perfecta. Es como si tuvieran telepatía, es como si tuvieran una mente colmena. Les pasa hasta a los arenques.
esos bancos enormes de peces que reaccionan como si fueran un solo individuo, y a veces ha llegado a fotografiarse imitando formas de depredadores como orcas o como tiburones para ahuyentar con sus figuras a otros animales. ¿De dónde surge esa inteligencia, esa capacidad de comunicación? Pues bien, puede surgir de ese inconsciente colectivo del que habló Jung, de esos campos de los que habló Rupert Sheldrake, puede surgir de la noosfera. Te voy a contar una historia. Cuando hablabas antes de que el doctor Gaona y otros científicos estaban cambiando rápidamente su actitud, te voy a contar una historia que les encanta a los escépticos, sobre todo porque dicen que es falsa. Cuando vas a la Wikipedia y buscas la historia del 100º mono, automáticamente lo primero que te dicen es que es un bulo. Yo he estado investigando sobre el tema y ni es tal como se suele contar, ¿cierto? Ni es tan bulo tampoco como dicen los escépticos. Todo comenzó con un estudio de un grupo de primatólogos japoneses que estaban investigando a unos monos isleños y que en el transcurso de sus investigaciones pues les alimentaban con batatas. Pues los monos las cogían, se las comían y tan ricamente. Hasta que un ejemplar, dicen que una hembra, hizo algo que no hizo ningún mono antes. Empezó a lavarlas. Primero la lavaba y luego se la comía. No fue un chasquido, no fue de un segundo para otro como se cuenta normalmente, pero eso no le quita mérito. Que fuera en el transcurso de 10, de 12 años, quiere decir que hay un punto de inflexión, una conexión, un momento en el que las cosas cambian. Hemos hablado aquí, por ejemplo, del proyecto Conciencia Global, proyecto patrocinado por la Universidad de Princeton, donde se instalan en diferentes partes del mundo una serie de generadores de números aleatorios que de repente empiezan a actuar al unísono cuando va a suceder, está a punto de suceder un evento importante, el 11S, el tsunami de Indonesia, etcétera, etcétera. Normalmente se piensa que es la mente humana la que hace generar, la que hace variar esos aparatos absolutamente preparados para actuar con el azar más riguroso, es decir, para que nada les influya. Pero hay otra hipótesis. ¿Y si no es la mente humana? ¿Y si simplemente se coordinan con algo que resuena simplemente en el lugar donde están, en la Tierra, en el planeta? Hay un experimento fascinante, hay miles o decenas por lo menos de filmaciones en YouTube. Tú coges 20, 30 metrónomos de estos cacharritos que utilizamos los músicos para practicar y para llevar bien el tiempo, que tienen un pendulito, y los pones cada uno a su libre albedrío, cada uno en una frecuencia distinta, oscilando. Si esto lo haces sobre una superficie móvil, por ejemplo sobre una tabla que esté colgada del techo con unos hilos, o que tenga ruedas, simplemente con que tenga ruedas, en unos segundos todos los metrónomos empiezan a oscilar a la vez. Hay una cierta tendencia en todo lo natural a la resonancia, a la unidad. No estoy diciendo que lleguemos a tener una mente colmena, estoy pensando que lleguemos a tener una mente armónica, que sigamos siendo seres individuales, que sigamos teniendo cada uno nuestras preferencias, nuestras ideas, nuestros gustos, nuestra individualidad, pero que algo se esté moviendo para que empezamos a actuar en armonía. Y hay dos cosas por las que este término se está poniendo de moda, o por lo menos se está empezando a hablar de él. Uno, curiosamente, empezó con la psicosis del 2012. A alguien se le ocurrió por ahí decir que la frecuencia de Schumann estaba variando, que lo que era una constante iba a dejar de serlo, que esto coincidía con el 2012 y que iba a haber una alteración de nuestras conciencias, etcétera, etcétera. No fue así, desde luego, pero sí sirvió para que todo el asunto de la noosfera empezase a cobrar de nuevo vida. Y luego, el tema de la noosfera es muy amplio. Yo esto simplemente he querido hacer una introducción, un prólogo
para que la gente vaya investigando por su cuenta, para que conozcan lo que saber un poquito de ese concepto les puede reportar. Y les puede reportar la puerta hacia la esperanza de una utopía. Lección de Santiago Camacho, desde luego, ahora muchísimas personas buscarán el término concreto noosfera, algo que está haciendo brotar ríos de tinta en diferentes especialistas, en diferentes escritores, con detractores, con seguidores. Por cierto, que decía Santiago Camacho que también nos ha presentado este personaje, creo que fundamental, Teilhard de Chardin, él era jesuita como el Papa, que ha sido polémica porque ha dicho unas cuantas cosas que han llamado demasiado la atención, ¿no? Pues sí, la verdad es que hasta en su propia casa se le echan encima al pobre Papa Francisco. Ha habido una reunión de 200 prelados de 20 países diferentes en las que pues el Papa Francisco decía que había que volver a los ritos del exorcismo porque muchas personas lo estaban pasando mal y además estaban pidiendo cada vez más ese ritual. Bueno, pues le han tachado de querer volver al medievo, de asegurar que el demonio es un ente paranormal y que esas historias que ya en pleno siglo XXI no se pueden permitir, no se pueden admitir. Lo extraño de esto es que sean los propios sacerdotes, los propios religiosos, los que hablen de que no existe la figura del demonio, cuando tenía que ser todo lo contrario. Además, ha habido otras declaraciones del Papa en las que hablaba sobre bautizar a extraterrestres. Todo en la misma semana, con lo cual el pobre Papa se las está llevando por todas partes. Él decía, si quieres te digo literalmente lo que decía el lunes en la homilía: si mañana llegara una expedición de marcianos y algunos de ellos vinieran a nosotros, marcianos, vale, verdes con una nariz larga y grandes orejas como los dibujan los niños, y uno dice yo quiero ser bautizado, ¿qué pasaría? Cuando el Señor nos enseña el camino, ¿quiénes somos nosotros para decir no, Señor? Eso no es prudente. No, hagámoslo de esta forma. ¿Quiénes somos nosotros para cerrar puertas? Él dice que bautizaría a todo el mundo, vinieran de donde vinieran, que no se le puede delegar absolutamente a nadie. Un marciano, entre comillas, de ese aspecto, ¿no? Icónico casi de la infancia, como lo dibujan los niños. Vamos a ver si somos capaces, casi en tiempo récord, Javi, de contar una historia simplemente, porque la cuenta prácticamente el testigo, una aparición. Es asombroso, pero yo creo que puede ser un viaje, aunque sea rápido, a tinieblas. Como ha habido muchas tinieblas, lo dejamos ahí, casi como una última diapositiva. Pero ha ocurrido, es un caso sorprendente. Y quizás sea el ejemplo, Iker, el último ejemplo del origen de grandes criaturas mitológicas con las que ya apenas tenemos contacto. Este caso ocurrió hace 20 años aproximadamente, le ocurrió a Javier en el salón de su casa. Él relata, nos contaba, que sus padres le castigaban cuando hacía algo mal durmiendo en el salón, le mandaban a dormir al sofá. Una noche como otra cualquiera, que había sido castigado, que estaba durmiendo en ese salón, de repente algo le despertó. Una de esas veces que estaba castigado en el salón, despierto porque alguien me toca en la espalda, me zarandeó, o sea, me dio dos toques en el hombro y además dijo mi nombre completo, o sea, me llamó José Javier, que se oía perfectamente, me despertó. Y al darme la vuelta, pues me encontré con eso que claro, ya de mayor pues puedes asociarlo, ¿no? Pero con esas imágenes que luego más de mayor lo has visto, pero en aquel momento pues veía un monstruo enorme mirándome y estaba pues eso, aterrado, un niño aterrado. Él estaba perfectamente despierto, de hecho decía que tenía sensaciones muy claras, por ejemplo el haber sido despertado de forma repentina. Tenía muy claro que eso estaba allí, lo veía muy nítido, a escasos metros de él, en ese salón austero, en medio de la oscuridad, e incluso recuerda tiempo después que le costaba mucho después describir esa imagen, porque era algo que no había visto nunca y le costaba ponerle palabras a esa figura. Pero hoy, unos 20 años después, él ha conseguido relatarnos exactamente qué es lo que vio para que podamos imaginárnoslo. Recuerdo que tenía el tronco humano, un cuerpo muy fibroso, las piernas eran de cabra, unas piernas de cabra, y la cola era como
como si fuese una serpiente que se movía sola, como si no tuviese nada que ver con el cuerpo. Tenía escamas, la cola, y la cara muy marcada, con unos pómulos muy marcados, el mentón también muy pronunciado, y los cuernos. O sea, es que era la imagen la imagen prototípica del diablo. Quería gritar, a pedir ayuda a mis padres, pero no tenía fuerzas, no me salía la voz, y después de estar tapado durante no sé cuánto tiempo, intenté con muchísimo miedo asomarme entre las sábanas, pensando que a lo mejor pues había ido o había desaparecido, y pues no, al levantar las sábanas otra vez me lo encontré en el medio del salón, mirándome fijamente. Y él relataba algo que puede parecer muy típico de las alucinaciones hipnagógicas, la incapacidad para gritar, la incapacidad para llamar al familiar. Sin embargo, también recordaba perfectamente cómo pudo moverse, meterse bajo las sábanas, el terror tan profundo que no había sentido nunca antes y probablemente nunca después. Y cuando parecía que todo era suficientemente impactante, ocurrió un detalle más, un detalle que aún hoy le hiela la sangre. Sonaban risas, muchas risas, por todas partes. Venían las risas de arriba y abajo, incluso me parecía que llegaban las risas de la habitación de mis padres, desde donde estaba yo durmiendo. Podía ver la puerta de entrada de la habitación de mis padres, y las risas llegaban de toda la casa. Eran risas mezcladas, eran de ancianos, de niños, pero que tú notas que esas risas son risas maliciosas, no son unas risas comunes de algo de humor, sino que son risas con una mala intención. Pronto, en esa escena de pesadilla, pero en plena vigilia, él lo recordaba así, aquella imagen desaparece tal y como había aparecido, y esas risas cesan de repente. Es entonces cuando él puede gritar, llamar a sus padres, que llegan corriendo pensando que le pasa algo por esos gritos impactantes que surgen del salón, y entonces también él les relata a ellos lo que le había ocurrido. A partir de entonces, las noches que vinieron después nunca fueron como antes. Yo rezaba